Bienvenidos de nuevo a su canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado mucha curiosidad y hasta un poquito de preocupación. Sí, hablo de nuestra querida Demet Özdemir y las recientes declaraciones que ha hecho sobre por qué se sentía triste y cansada. Créanme, la verdad detrás de todo esto es más profunda de lo que imaginamos, y vamos a desmenuzarla juntos. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Estoy segura de que les van a encantar. Y para quienes ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar aquí siempre. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, hace poco Demet Özdemir compartió en sus redes sociales y en algunas entrevistas que se encontraba atravesando un momento de tristeza y agotamiento. Y claro, ante una figura pública tan querida y admirada como ella, es natural que sus fans se preocupen y quieran saber qué está pasando. La verdad es que a veces detrás de esas sonrisas perfectas, de esos looks de alfombra roja y de esa aparente vida de ensueño que vemos en las pantallas, hay batallas internas que todos, en mayor o menor medida, enfrentamos. Y hoy vamos a adentrarnos en el corazón de lo que Demet ha estado sintiendo, explorando las múltiples capas de su experiencia y extrayendo lecciones valiosas para nuestras propias vidas. Inicialmente, cuando se empezó a especular sobre su estado de ánimo, surgieron un montón de rumores. Imagínense la cantidad de hipótesis que se tejieron. Que si problemas en el trabajo, que si una crisis personal profunda, que si algo complicado con su relación sentimental, que si quizás era el estrés acumulado de un proyecto particularmente exigente. La mente humana tiende a buscar explicaciones, especialmente cuando se trata de figuras que admiramos y a las que proyectamos ciertas expectativas. Sin embargo, Demet, con esa valentía y esa autenticidad que tanto la caracterizan, decidió ser transparente. Y su explicación va mucho más allá de un simple «estoy cansada» o «necesito un descanso». Ella habló de una sensación de vacío existencial, de una necesidad imperiosa de introspección, de un desgaste emocional que, seamos honestos, puede llegar a cualquiera de nosotros en algún punto de la vida, sin importar cuán exitosos o aparentemente realizados nos sintamos. Piensen en esto por un momento. Vivimos en un mundo que exige mucho, ¿verdad? Una presión constante por ser productivos, por estar siempre conectados, por mostrar una versión de nosotros mismos que a menudo se distancia de nuestra realidad interna. Las redes sociales, las plataformas digitales, la inmediatez de la información, todo ello crea un ecosistema donde la comparación y la autoevaluación constante son casi inevitables. Y para alguien que está bajo los reflectores públicos como Demet, esta presión se multiplica exponencialmente. Las redes sociales, los comentarios, las expectativas de miles o millones de seguidores, la constante evaluación de su trabajo, su apariencia, su vida personal, todo eso puede ser abrumador. Ella misma ha mencionado en ocasiones cómo se siente abrumada por la cantidad de información, opiniones y a veces, hasta críticas que recibe diariamente, y cómo esto puede afectar significativamente su paz mental y su bienestar emocional. Es un torbellino de estímulos y juicios que, por más fuerte que uno sea, inevitablemente deja su huella. Además de la presión pública inherente a su profesión, también es fundamental recordar que Demet es, ante todo, una persona. Una persona con sus propias emociones, sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propias luchas internas, al igual que cada uno de nosotros. El cansancio que ella describe no es meramente físico, aunque sin duda también lo sea. Es un agotamiento que penetra en la mente y en el alma. Es ese tipo de fatiga que te deja sin energía para las cosas que antes disfrutabas, que te hace cuestionar tus propias decisiones y motivaciones, que te saca de tu centro de gravedad emocional. Y la tristeza, bueno, la tristeza es una emoción humana fundamental, una parte integral de nuestra experiencia vital. No siempre hay una razón específica y visible para sentirse triste, como un evento trágico o un problema claramente identificable. A veces es simplemente el resultado de la acumulación de pequeños desgastes, de la erosión silenciosa de la rutina, de la falta de atención a nuestras necesidades emocionales a lo largo del tiempo. Lo realmente valioso y esperanzador de las declaraciones de Demet es su invitación a la autocompasión y al autocuidado. Ella no buscó culpar a nadie ni justificar su estado de ánimo de una manera defensiva. Simplemente expresó cómo se sentía con una honestidad que desarma, y lo que es más importante, compartió cómo decidió abordarlo. Habló de la importancia vital de tomarse un respiro, de desconectar del ruido externo para reconectar consigo misma,
de rodearse de personas que realmente le aporten energía positiva y le transmitan apoyo genuino, y sobre todo, de priorizar su propio bienestar por encima de las exigencias externas. Y eso, amigos míos, es un mensaje poderosísimo y tremendamente necesario en la sociedad actual. En un mundo donde a menudo se nos enseña a seguir adelante sin importar qué, a ser fuertes, y a aguantar ante la adversidad, a menudo sin permitirnos procesar nuestras emociones. Escuchar a alguien como Demet Özdemir hablar abiertamente de la necesidad imperiosa de parar, de observar, de cuidarse, es un soplo de aire fresco. Ella ha dado un ejemplo extraordinario de vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Vulnerabilidad al admitir públicamente sus sentimientos, al mostrarse humana y frágil, y fortaleza al tomar las riendas de su bienestar, al decidir conscientemente que su salud mental y emocional es una prioridad. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Muchísimo, créanme. Primero y fundamental, que es completamente normal, válido y humano sentirse triste, cansado, abrumado o incluso vacío en algún momento de la vida. No están solos si alguna vez experimentan estas emociones. No es un signo de debilidad, sino una señal de que algo necesita atención. Segundo, que está bien pedir ayuda, tomarse un tiempo de descanso, permitirse sentir estas emociones sin juzgarlas, o simplemente buscar apoyo en quienes nos quieren. No tenemos que tenerlo todo resuelto todo el tiempo, ni fingir que somos invencibles. Tercero, que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad absoluta, un pilar fundamental para mantener nuestro equilibrio y nuestra salud en general. Y cuarto, que la transparencia y la honestidad, incluso en nuestra propia intimidad, pueden ser herramientas increíblemente liberadoras para nuestro proceso de sanación y crecimiento personal. Demet ha compartido que ha estado trabajando activamente en reencontrar su equilibrio interno. Y para lograrlo ha recurrido a prácticas que nutren tanto el cuerpo como la mente. Ha mencionado la meditación, que ayuda a calmar la mente y a centrarse en el presente, el yoga, que combina el movimiento físico con la conciencia corporal y la respiración, pasar tiempo en la naturaleza, que tiene un efecto restaurador y calmante, y, sobre todo, rodearse de su círculo más cercano y de confianza, esas personas que ofrecen apoyo incondicional y comprensión. Estas son herramientas accesibles y poderosas que todos podemos incorporar en nuestras vidas, sin importar si somos figuras públicas o no. Unos minutos de meditación al día, una caminata corta por un parque, una conversación sincera y profunda con un amigo o familiar. Son pequeños gestos que, acumulados, pueden marcar una diferencia enorme en nuestro bienestar. Es fascinante ver cómo, a través de sus experiencias y de su disposición a compartir, figuras públicas como Demet Özdemir contribuyen a normalizar las conversaciones sobre salud mental. Ya no se trata de un tema tabú que se esconde en las sombras, sino de una parte integral y fundamental de nuestro bienestar general. Cuanto más hablamos de ello, cuanto más nos abrimos a compartir nuestras propias experiencias, más conscientes somos de la importancia vital de cuidarnos a nosotros mismos y de ser empáticos con los demás. La tristeza y el cansancio, como bien explica Demet, pueden surgir de una multitud de fuentes interconectadas. Pueden ser el resultado de un estrés prolongado que hemos estado soportando, de la falta crónica de sueño que nos agota, de la sobrecarga de responsabilidades en el trabajo o en la vida personal, de la pérdida de un ser querido que deja un vacío profundo, o simplemente de esa sensación sutil pero persistente de que algo no está bien en nuestro interior, una especie de desajuste energético o emocional. Y lo más importante es no ignorar estas señales. Son nuestros cuerpos y nuestras mentes pidiéndonos atención, rogándonos que hagamos una pausa y nos cuidemos. Ella también ha compartido un aspecto crucial de su proceso. Se ha estado enfocando en proyectos que realmente la apasionan, en actividades que le recargan las pilas y le brindan una profunda satisfacción, en lugar de simplemente cumplir con expectativas o compromisos que la drenan. Este es otro punto clave, encontrar propósito y significado en lo que hacemos. Cuando nuestras actividades diarias, nuestro trabajo, nuestros pasatiempos, están alineados con nuestros valores más profundos y con nuestras pasiones genuinas, el agotamiento se reduce significativamente y la sensación de satisfacción y realización aumenta exponencialmente. Es pasar de una mentalidad de tener que hacerlo a una de querer hacerlo. Pensemos por un momento en las presiones únicas que enfrentan los artistas y las figuras públicas. Están constantemente evaluados por su talento, su apariencia física, su carisma, su personalidad pública. Cada papel que interpretan, cada proyecto que emprenden, cada aparición pública, se convierte en un tema de debate, análisis y a menudo, juicio público.
Y si bien es un privilegio inmenso poder dedicarse a lo que uno ama y ser reconocido por ello, la exposición constante, la falta de privacidad y el escrutinio incesante pueden ser increíblemente agotadores, incluso para las almas más resilientes. Demet, al compartir su experiencia de manera tan abierta, nos abre una ventana a esa realidad compleja y nos muestra que, a pesar de los desafíos inherentes a su profesión, hay formas saludables y efectivas de navegar estas aguas turbulentas y mantener un equilibrio interior. Lo que más me conmueve y me inspira de las declaraciones de Demet Özdemir es su autenticidad desarmante. No intentó fingir que todo estaba perfectamente bien, que era inmune al cansancio o a la tristeza. Reconoció sus sentimientos, aceptó su vulnerabilidad y, con una determinación admirable, decidió tomar medidas concretas para sentirse mejor. Y creo que ese es el mayor regalo que nos puede ofrecer a su audiencia, una lección magistral de autenticidad, de valentía para ser uno mismo y de amor propio profundo. Nos recuerda que somos humanos con nuestros altibajos, con nuestros momentos de fortaleza y nuestros momentos de fragilidad, y que está completamente bien permitirse sentir, procesar y buscar activamente la sanación y el bienestar. En resumen, la tristeza y el cansancio de Demet Özdemir, según ella misma ha revelado de manera sincera y profunda, no provienen de un único evento catastrófico o de un problema aislado. Son el resultado de una acumulación de presiones constantes, de las exigencias inherentes a la vida pública, de la necesidad humana universal de encontrar un equilibrio entre las demandas externas y las necesidades internas, y de la búsqueda de paz interior en un mundo a menudo caótico. Su experiencia personal nos enseña la importancia vital de la introspección honesta, del autocuidado riguroso, de la conexión profunda con uno mismo y con el entorno natural y humano que nos rodea, y sobre todo, de la valentía inquebrantable de ser honestos y transparentes con nuestros propios sentimientos y necesidades. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir esta reflexión profunda y personal con todos ustedes. Espero sinceramente que este vídeo les haya parecido interesante e informativo, y lo que es más importante, que les haya inspirado a prestar más atención a su propio bienestar, a validar sus propios sentimientos y a tomar medidas proactivas para cuidarse a sí mismos. Recuerden siempre que son valiosos, que sus emociones son importantes y que merecen sentirse bien, tanto física como emocionalmente. Ustedes son su propia prioridad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un viaje de descubrimiento y reflexión muy gratificante. Me encantaría leer sus opiniones, sus pensamientos y sus propias experiencias en la sección de comentarios. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Qué estrategias personales utilizan para lidiar con el cansancio, la tristeza o el abrumamiento? Su feedback es súper importante para mí y para el crecimiento de esta comunidad. Y si, como espero, les gustó este contenido y lo encontraron valioso, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, familiares y redes sociales, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido valioso. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones y temas interesantes. Cuídense mucho, sean amables con ustedes mismos y nunca olviden lo importantes que son.